Internacional del Yoga y en este caso con un trabajo que es una primerísima aproximación a recuperar a través de documentos, pero sobre todo desde la memoria oral, el yoga en el Uruguay. Por eso el título de Apuntes para una historia, ¿sí? Lo primero que quería compartir con ustedes es un poco el marco de este trabajo, que es el de los estudios del yoga desde el punto de vista académico, mi recorrido desde donde yo vengo, digamos, de formación y desde la academia, desde la Facultad de Derecho, desde mis estudios en Relaciones Internacionales. Y en ese recorrido, no solamente desde que encontré yoga, sino también desde lo académico, tratando de animar los estudios vinculados a Asia y a África como regiones importantes. Y entonces, bueno, desde la academia los estudios del yoga se presentan desde distintas perspectivas. Yo apenas allí les listo algunas de ellas. Cuando uno repasa este tipo de investigaciones, que generalmente son de carácter multidisciplinario o interdisciplinario, ¿verdad? Las encontramos con distintos énfasis que tienen que ver con la evolución metodológica, con los temas, con la especificidad en algún tema de estudio en particular. Ahí debo decir, por ejemplo, estudios de traducción, de sánscrito, o estudios más específicos vinculados a la historia, ¿no? Propiamente, o de corte antropológico o sociológico. La investigación biomédica, ¿no? De trabajar, bueno, cómo el yoga a través de estudios científicos, ¿verdad?, demuestran sus beneficios, ¿no? Ahí hay varias experiencias y trabajos en ese sentido. Y también, un poco más recientemente, pero bueno, también desde lo que es la diplomacia cultural, ahí a los que estudiamos relaciones internacionales nos interesa también visualizar cómo en particular el yoga está bienvenido. Vinculándose con estas otras formas de relacionarse entre los países. Como les contaba, este primer trabajo es comenzar a recuperar esa historia del yoga, su práctica, su estudio, su difusión en Montevideo y en el siglo XX principalmente, ¿sí? Y la metodología para empezar este trabajo y la idea de poder construir una primera línea cronológica se basó en una búsqueda bibliográfica, es decir, bueno, identificar en Uruguay qué cosas se han escrito vinculados a esto, fuentes escritas, actas, prensa, revistas, fotos, documentos, registros oficiales, y también en la memoria oral, ¿sí? Para validar esta primera periodización que va a tener un foco, que son los hitos institucionales que dan el marco a esta primera aproximación a la historia del yoga en Uruguay. Esta línea de tiempo que les presento se basa en la literatura que se ha escrito sobre todo en América, que ha tratado de reconstruir, ¿no?, la historia del yoga en América Latina, ¿sí? Y que por supuesto el marco de referencia es, bueno, cómo de India llega el yoga a Occidente, ¿no? Ahí destaco el trabajo de Muñoz y Martino, en dos publicaciones en donde ellos complejizan un poco la periodización, pero bueno, yo la acoté a estos 5 grandes momentos. Vamos a decir un primer momento que es a mediados del siglo XIX, ¿sí?, con una primera aproximación al pensamiento indio que empieza a permear en la intelectualidad occidental a través de la literatura, a través del orientalismo.
Un segundo momento, que es una etapa de introducción, vamos a decir un poco más formal, entre 1893 y la década del 30, ¿no? Final del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde podemos decir que el yoga se va integrando a Occidente, principalmente como un sistema intelectual que va a combinar la práctica física con la búsqueda espiritual. Un tercer momento, ya ahí marcando mucho más énfasis en la llegada del yoga a Hispanoamérica. Cuando estoy diciendo América me refiero a América del Norte y América Latina y el Caribe. Y ahí este nombre de pioneros y de yoga postural, porque está muy asociado al bienestar físico. Entonces, bueno, en esta primera etapa, ¿sí? Que va de este periodo, encontramos las primeras digamos, visitas de swamis con mayor regularidad, sobre todo en el Río de la Plata. Una cuarta etapa, vamos a decir, que se llama, le hemos puesto de institucionalización y de expansión, que es a partir de la década del 60, ¿sí? Y marcando también hasta la década de los 90, y un poco más asociado a unas primeras, en el caso de Uruguay, asociado a la constitución de las primeras personerías jurídicas, que un esfuerzo por institucionalizar no solamente se ve en Uruguay, sino también en Argentina, en Brasil. Hay varios estudios en este respecto. Y la última, una etapa más contemporánea, ya a partir de la década de los 90 en adelante. Usar esta periodización y acercarnos a buscar qué se ha escrito sobre el recorrido del yoga en América Latina nos da un poco, refuerza esta idea del campo de estudio vinculado al yoga. Y por otro lado, también nos da un marco de referencia para poder en un futuro también ir construyendo esas líneas paralelas, ¿no? Y ver en nuestros países cómo fueron los puntos de encuentro también. Pero bueno, yéndonos a Uruguay, tenemos esos primeros antecedentes, ¿sí? Quiero poner énfasis en que este es un primer estudio, una primera aproximación, que está basado en fuentes documentales, ¿sí? No solamente a consultas de sitios web, sino en fuentes documentales, y también la memoria oral, pero respaldada con información fidedigna que se pudo relevar, ¿no? Y ahí encuentro este primer periodo entre 1920 y 1950. Ustedes ven que el primer antecedente es la fundación de la Sociedad Teosófica Uruguaya, porque es en el marco en el que se llega Jiddu Krishnamurti a Montevideo, facilita la llegada de él a Montevideo. Él dicta 3 conferencias que los relatos dicen muy masivas, ¿no? Y así lo refleja la prensa de la época, ¿sí? Esta es una noticia que sale publicada en un diario argentino, en el diario Crítica, en 1935, que si bien estuvo en Montevideo y luego fue para Argentina, para Buenos Aires, entonces en el diario argentino toman nota de cómo había sido la visita en Montevideo, ¿no? Y entonces yo ahí les traje un extracto, porque la noticia, como ven, es muy pequeñita la letra, pero es interesante porque dice: ante un numeroso y calificado público y en medio de una extraordinaria expectativa, Krishnamurti pronunció anoche su primera conferencia en el Teatro El Sodre de Montevideo. Krishnamurti había despertado entusiasmo, inusitado interés en todos los ambientes culturales de la capital uruguaya. Su palabra espontánea y clara, es íntima armonía con la naturaleza, produjo verdadera sensación. Apareció en el escenario rodeado por los miembros de la comisión de homenaje y su amigo Viru Casselberry, Raja Gopal, y su representante de Montevideo, el señor Álvaro Araujo. Cito esta cita un poco para ambientarnos en la época, ¿no? Pero también el señor Álvaro Araujo me llamó la atención
porque en varias publicaciones de la época, de revistas vinculadas sobre todo al ambiente cultural, a la difusión de ciencia, de las artes, de las letras, aparece su nombre, ¿no? Y en particular en avisos como por ejemplo que es el de la revista El Faro de 1951, en donde él arma digamos, aparece un espacio donde él se pone a disposición para facilitar información y material sobre Krishnamurti, ¿sí? Obviamente que esto hay que investigarlo mucho más, pero aparece reiteradas veces entonces como una persona de referencia. Y lo otro interesante es el contacto de él con Zumfelde, que es el director de la revista La Pluma de Ciencias, Artes y Letras, que como vemos en los años ya 1927, 1931, buscan traducir de inglés seguramente extractos de Krishnamurti y desde allí difundir, ¿no? Sus enseñanzas, ¿no? Y entonces es algo, repito, para profundizar, pero parece una conexión interesante y sobre todo explorar cómo hay personajes, referentes locales que son ese punto de contacto con los swamis, con personalidades de la India que van trayendo de a poquito hacia Uruguay y suscitan interés, ¿no? en el ambiente uruguayo. Y otras reacciones, pero yo profundicé en estas como para marcarlo en una primera época. Después también algo que me pareció interesante de estos primeros años de antecedentes es la cátedra de sánscrito que aparece en la Facultad de Humanidades y Ciencias en aquel entonces, y que es fundada en 1953, ¿no? Ahí les voy a mostrar los manuscritos de el profesor referente, que es un ucraniano, Nicolás Altuchov, que vivió entre 1912 y 1983, y que él dedicado, ¿no? a la actividad académica, funda esta cátedra y a partir de allí, fíjense, luego se llamó Sánscrito y Cultura India. Por supuesto que esto hay que profundizarlo. Yo, para esta primera aproximación, repito, son apenas los titulares, pero aparece como un antecedente importante porque esos cursos se tradujeron en una cantidad de materiales que fueron traducidos, ¿sí? Y que además buscaban conectar con la cultura de India desde este punto de vista, ¿no? Bien, para continuar, porque bueno, sé que el tiempo apremia, pero un poco ahí los primeros antecedentes que son, repito, concretos, documentados, que nos aproximan a esta segunda etapa, que le vamos a llamar etapa fundacional o institucional, que es a partir de la década del 60. En este primer rastreo, encontré en la revista Mundo Uruguayo de 1962 estas primeras, un artículo de prensa de la época que, por lo que pude leer, está en una base que tiene un montón de revistas escaneadas, que es el esfuerzo de parte de la Universidad de la República y de repositorios públicos que nos permiten reconstruir, ¿no? Estos antecedentes. Y bueno, si bien tiene cortadas algunas de las hojas, no pude continuar con la lectura completa, pero por el año, ¿sí? Lo ubicamos claramente con el primer antecedente, digamos, en Montevideo, ¿sí? Ahí sí, que tiene que ver con la llegada, ¿sí? de un primer swami, discípulo de Sivananda, que empieza con un proceso de formación en Montevideo, ¿no? O sea, hay una inquietud de poder comenzar con un proceso que no sea solo la práctica física, sino también de formación
en torno al yoga, ¿no? Y ahí se destaca las gestiones de Mateo Magariño, de Orlando Pedragosa Nadal, que son dos personas vinculadas al ambiente diplomático, pero que empiezan de a poco, ¿no?, a construir esos lazos para encontrar a ese swami que pudiera llegar hasta Montevideo, que se le pudiera facilitar las condiciones para poder llegar. Imagínense viajar en aquella época, por supuesto, estamos hablando de la década del 60, de las comunicaciones de la época, de los tiempos de la época, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahí aparece entonces esa conexión donde volvemos a encontrar, bueno, esas personas que van construyendo esos puentes para llegar hasta Montevideo. Y encontramos ya en 1962 la fundación del Centro Sivananda Yoga Vedanta, y con ellos ya unos años después la primera personalidad jurídica de yoga en el Uruguay y en Montevideo, ¿no? Entonces, ahí hay como un hito institucional importante, porque además eso suscitó que llegara Swami Siva Premananda a dirigir el centro de Montevideo y de Buenos Aires, y de ahí, ¿no?, empezar a construir los cimientos de lo que es este centro hasta el día de hoy. En 1962 llega Swami Chidananda a Montevideo, y unos años después, en 1972, encontramos ya la segunda personería jurídica, que es Yoga Shivananda Montevideo, ¿no?, que bueno, Kanti Devi y Chandra hasta el día de hoy dirigen, ¿no?, coordinan. Y ahí encontramos entonces un segundo hito institucional de lo que es las organizaciones y determinados linajes que se van consolidando, repito, en la difusión de la práctica, pero también en la formación en el yoga, ¿no? En 1979 Jorge Sopolo conoce en París a Swami Satyananda Paramahamsa, y en 1987 se funda Satyananda Niketan Instituto Uruguayo de Yoga, y ahí la tercera personería jurídica donde, bueno, desde el linaje de Satyananda es el linaje de Sivananda, pero bueno, aparece ahí un tercer hito institucional en la década en estos primeros años de institucionalización y de consolidación, digamos, de la difusión del yoga. También, Daniel, una preguntita. Cuando decís primera personalidad jurídica de yoga, quiere decir que hiciste registrados, toda una revisión de las personalidades jurídicas, y estas son las que históricamente primera, segunda y tercera, no hay ninguna otra vinculada a yoga. En lo que yo pude rastrear, que repito, hay que profundizar ese primer rastreo, pero bueno, yo identifiqué la resolución de Sivananda Yoga Vedanta en 1974. Ese es el registro que está disponible. Hay documentos que mi búsqueda fue principalmente digital, ¿no? Por una cuestión de tiempo físico no pude ir a otro tipo de archivos que no están disponibles online. Pero ese lo pude recuperar. Sí, está disponible online. Sí. Y bueno, para cerrar este periodo de la década de los 90, también destacar la formación de RIE, ¿no? Bueno, ahí las referentes han sido Fernanda Urestarazu, Rita Poggi y Nuria Sanguinetti, en lo que tiene también con la formación del yoga en otros ámbitos, no solamente en la práctica, vinculada a las escuelas de yoga, a ese tipo de instituciones, sino también vinculados a la enseñanza, a la promoción del yoga en la enseñanza. Y bueno, rastreando documentos y sitios y tal, me pareció un hito también interesante de traer, porque bueno, ya tiene también un largo recorrido, y ahora voy a citar otros antecedentes más recientes vinculados a ese aspecto también. Ya en el siglo XXI, ¿no? Finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ahí, digamos, repito, lo que era el objetivo de empezar a construir esta cronología
de primeras instituciones, de primeros hitos institucionales, que bienvenida es la conversación y la aproximación de más material, más información que nutra esta primer esbozo, este primer trabajo, ¿sí? Pero bueno, una cuestión que me pareció interesante, ahí ya también desde lo que vengo estudiando, vinculado a la diplomacia cultural y a lo que ha significado el Día Internacional del Yoga en Montevideo y su desarrollo, me pareció importante porque es un hito en el sentido de que es un espacio en donde verdaderamente hay un encuentro de escuelas, organizaciones, ¿no? Que más allá de los matices que pueden haber en cada uno de esos momentos, en cada año, es importante porque desde el primer momento, yo les ponía la resolución, ¿no? Que es la resolución de Naciones Unidas del año 14, pero desde el primer momento Uruguay fue acompañando este proceso año tras año, con lo que significa de esfuerzo de organizar un evento de estas características para todas las organizaciones que forman parte, y lo que significa también de encuentro, de negociación, lo que significa sostener, no solo querer hacerlo, sino hacerlo y hacerlo bien. Entonces todo eso significa mucho esfuerzo. Y a eso está sostenido en muchas organizaciones, en el diálogo de muchas organizaciones, y por eso me parecía importante traerlo como un hito en el siglo XXI, que marca también un matiz en lo que fue el siglo XX, digamos, ¿no? Que por supuesto yo marqué algunas hitos principales, pero que también sabemos que hay a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, de los 60 en adelante, otras escuelas, otros linajes, otros tipos de organizaciones, esfuerzos que se sostuvieron, otros que no, ¿sí? Por eso también la información, al estar dispersa, la información además al estar en sitios web, ¿no? que la información esté incompleta, llevaría otro tiempo de relevamiento, ¿verdad? Para poder incluirles a todas. Pero sin duda espero que también esta oportunidad de poder compartir este primer trabajo con ustedes y bueno, con todas las organizaciones que forman parte del Día Internacional del Yoga, ayude a nutrir y a mejorar este trabajo y a poder integrar otro tipo de información que también facilite esta reconstrucción, digamos. Y entonces les decía, de iniciativas más modernas, más recientes, ¿no? Bueno, en los primeras décadas del siglo XXI, la creación de la Agrupación Nacional de Instituciones del Yoga. Me ha costado encontrar algunos años específicos para alguna de estas referencias, pero creo que sirve para ilustrar que a partir de estos años hay un nuevo esfuerzo de poder, digamos, de las instituciones vinculadas al yoga, de trabajar con nuevas dinámicas, ¿no? Ahí marco a la Agrupación Nacional de Instituciones del Yoga, la Alianza Nacional del Yoga también, la Asociación Uruguaya de Medicina Ayurvédica, también como otro hito, ¿verdad? También emparentado con lo que ha significado el trabajo desde la institucionalización, desde la formalización del Día Internacional del Yoga y el apoyo desde la Embajada de India. También no quiero dejar de mencionar otro tipo de iniciativas, como son abordajes multidisciplinarios, como el programa Yoga y Valores en Cárceles de asociaciones civiles como ONVILLAM, o el trabajo que se está haciendo desde la ANEP con el proyecto de Yoga Educación, liderado por Yolanda Bucese, que me parece que también es interesante no perderlos de vista en este primer esfuerzo, por el hecho de que hacen a la difusión del yoga, en el ámbito de la enseñanza, no solamente pensando en la formación de profesores, ¿no? Sino también, o de maestros, como fue el proyecto de RIE, sino también trabajando en las escuelas, ¿no? y con otros
beneficiarios del yoga, ¿no? Como un proyecto como el de Patricia Martínez. Y bueno, y finalmente también contarles que desde lo que hacemos a la Universidad de la República, también una cuestión más reciente, en Facultad de Humanidades se creó el grupo de estudios de Asia Latinoamericana, y la Facultad de Derecho también desde hace algunos años estamos desarrollando este programa académico de estudios de Asia y África, desde el cual esperamos poder continuar como marco este primer trabajo de aproximación a reconstruir la historia del yoga en Montevideo y en el Uruguay. Entonces, como reflexión final, creo que de este primer trabajo se puede observar de a poco cómo se fueron articulando en torno a la llegada de maestros de la India, esos esfuerzos por formar, ¿no? Fortalecer la práctica, pero también de formar profesores, profesoras de yoga, y por supuesto todo lo que eso significa, ¿no? Que ustedes lo entienden perfecto. También destacar el apoyo de figuras locales que han facilitado eso, practicantes, muchos de ellos, ¿no? O convencidos de que por ahí también se podía apoyar a desarrollar no solo la vida cultural de Uruguay, de Montevideo, sino también lo que tiene que ver con el bienestar físico, ¿no? Y lo que podían aportar desde la India. Y los hitos de institucionalización, que repito, es un primerísimo esfuerzo, pero que puede, por como lo empecé a trabajar, me parece que puede, a través de algunas estrategias de continuar con entrevistas, continuar recuperando material bibliográfico, se puede profundizar y encontrar esos hitos en la institucionalización. Por lo tanto, para cerrar, les cuento que la idea es poder continuar con este primer esfuerzo de recopilación y no quiero cerrar sin agradecerle a David Pinelli, a Yolanda Brucese, a Jorge Sopolo, a mis colegas del programa de estudios, por el apoyo, por la confianza y también por los materiales que me han facilitado para poder nutrir junto a la extensa bibliografía, documentos, instituciones y resoluciones, informes, discursos y entrevistas que también pude ir recuperando. Así que muchísimas gracias y espero conversar con ustedes a partir de este momento sobre este trabajo. Muchas gracias. Bienvenidas las críticas, las observaciones. Yo tenía una pregunta. Cuando tú decís en una de las láminas que llega Swamiji al Uruguay, ¿a quién se refiere? ¿A Swami Chidananda? Sí. ¿Es el mismo? Sí. Tengo tres. Bueno. No, simplemente habla. Quería consultarte cuándo iniciaste el estudio. Bueno, específicamente para esta presentación. O sea, fue como un momento de síntesis. La inquietud la tenía hace bastante tiempo, ¿sí? Yo desde la universidad, escuché alguna mía, sabes que somos muy inquietos de buscar distintas seguir estudiando, y desde ese ámbito y en particular desde la Asociación de Estudios Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, con la profesora Elía Rodríguez de la Vega, teníamos este proyecto desde hace ya bastante tiempo, y veníamos conversando sobre este trabajo de poderlo escalar. Ella ha trabajado mucho más Argentina, traductora de Sánscrito, o sea, tiene un largo recorrido. Y desde esas conversaciones con ella, más algún material, y
yo había leído más sobre el yoga en Latinoamérica, el trabajo de Martino, hemos hecho actividades académicas con él en su momento, venimos trabajando sobre el Día Internacional del Yoga hace bastante, y bueno, el puntapié fundamental para animarnos a hacer animarme a hacer esta sistematización fue la oportunidad de poderlo compartir con ustedes. Afortunadamente. Es bueno que tal vez te conectes con la gente de Self-Realization, con Alberto Rico que está acá, porque yo charlé con él y ellos tuvieron algunas visitas hace bastante tiempo, previo a lo que están haciendo ellos. Vale la pena tener ese dato. Perfecto. Daniel, Alberto Rico. Perfecto. No, muy bien, felicitaciones. Re interesante. En las ediciones anteriores del Día Internacional de Yoga, ¿hubo una ponencia sobre historia del yoga en Uruguay como esta? No. Esta es la primera. Sí, bueno, que yo sepa decir, hubo sí ponencias que dio Daniela vinculado a otros aspectos, a la expansión del yoga y la parte cultural. Sí, sí. Pensando un poco en el aspecto del soft power y cómo no solo es una proyección cultural, sino que hay bastante más atrás de eso que la difusión del yoga, ¿no? Hay que escuchar lo que tú dijiste para saber lo que queda por saber y averiguar. Falta un montón de cosas. Pero bueno, por algo se empieza. Claro, Sí. sí, genial. Sí. Pero bueno. Una pregunta, ¿es en la biblioteca de la Facultad de Humanidades que tú encontraste el material de sánscrito? Mira, esas imágenes que yo puse son de la biblioteca de Jorge. Esto es, pero el rastreo que encontré es que varios de los documentos están en la biblioteca del Palacio Legislativo. Y incluso esta revista Foro Literario también está disponible, esto está digitalizado, ¿no? Es Anáforas es la base de que están estas revistas todas escaneadas. Estas y otro montón de el esfuerzo de digitalizar el material dentro y disponibilizarlo, ¿no? Poder estudiar. Y a la biblioteca del Palacio Legislativo tenés acceso directo tú, ¿sí? Sí, yo pienso que se puede ir y consultar. También hice algunos contactos con la Facultad de Humanidades para poder encontrar, porque claro, las instituciones cambian, las cátedras cambian, la organización institucional ha cambiado, digamos, ahora hay departamentos, ya no hay más institutos, las cátedras hoy son unidades curriculares, bueno, han cambiado, los planes de estudio también, entonces bueno, hice algunos contactos para poder indagar un poquito más sobre Nicolás Atucho, que fue quien lideró esta cátedra y hizo todo un esfuerzo de traducción del sánscrito. A mí eso también me resultó interesante y algunos énfasis que hay en la presentación tienen que ver con esos antecedentes de las conversaciones con la profesora Lía, de haber leído estos trabajos de sistematización del yoga en Latinoamérica o del yoga en Occidente. Ahí hay, a ver si lo el artículo de Muñoz, Yoga en Latinoamérica, a Critical Overview. Es una colección de esta editorial que se llama, es el Handbook of Yoga and Meditation Studies, ¿no? Esas son como un tipo de publicación que compila quienes están estudiando un tema, ¿sí? A nivel mundial y presentan artículos, ¿no? Entonces en esa sistematización está este trabajo de Muñoz, que bueno, es uno de los referentes en la Latinoamericana que viene estudiando con profundidad estos temas.
Y claro, y después el otro libro que es conocido y además está en las librerías, es de fácil acceso, se llama Historia Mínima del Yoga. Es una publicación que tiene distintas temáticas del Colegio de México, que también es una institución académica muy reconocida. Y estas historias mínimas hacen como una compilación de distintas temáticas. Bueno, este trabajo sobre la historia mínima del yoga también tiene énfasis en el desarrollo en América Latina. Ellos trabajan una periodización un poco más larga, pero yo la que presenté fue más acotada. Pero también ponen énfasis más en la Argentina, por el origen de uno de los autores, y bueno, trabajan un poquito más esos antecedentes, digamos. Pero bueno, hay varios estudios de cosas más generales. No hay, hasta donde yo pude rastrear, un trabajo de Uruguay, ¿no? A lo sumo hay algunos trabajos que mencionan, ¿sí? Referencias, o que por ejemplo el trabajo no lo veo, acá, el de Hadati Mora, ¿sí? Ella hace un rastreo de trabaja con la revista uruguaya La Pluma, ¿sí? Y por ahí hace unos comentarios específicos de por qué aparecen en La Pluma esas referencias de Krishnamurti y eso, pero no hay nada sistematizado. ¿Y por qué aparecen? Porque ella analiza la revista y analiza qué temas aparecen en la revista, y en particular le interesa el pacifismo en determinado momento histórico, ¿no? Porque claro, ya cerramos, claro, esto está atravesado por distintos momentos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? El periodo entre guerras y por la Segunda Guerra Mundial, y bueno, a ella le interesaba cómo aparecían algunas cuestiones específicas reflejadas en la revista, y la analiza. Pero bueno, nos tenemos que ir, pero muchísimas gracias. gracias.